sucesión de estos 6? Yo diría que desde noviembre del año 2013 se empezó a hablar de la casi segura elección de Sergio Pérez, actual subcontralor de la Contraloría, como el eventual Contralor General de Cuentas para un nuevo periodo, avalado por estructuras que giran alrededor del oficialismo, tanto del partido de gobierno como del Grupo Excelencia Profesional que domina en la Contraloría. No descartaría los chances que pueda tener el excontralor Carlos Mencos, porque sabe cómo mover el abanico en el Congreso de la República, de manera que si en algún momento falla la estrategia alrededor de Pérez, Mencos podría ser. Yo diría que entre ellos dos a menos que sucediera una especie de revolución, hecatombe en el Congreso, podría ser cualquier otro, quizá del ¿Cuál es la expresión chapina que tiene? Esto era gallo cantado. Pues sí, era gallo cantado. Y aquí hay un tema interesante. Se habla de que existen dos grupos o dos movimientos apoyando a esta nómina de los comisionados. Por un lado tenemos a un grupo mayoritario que son los decanos de las universidades privadas, donde se incluye al rector de la Universidad Da Vinci, que ellos optan por profesionales, algunos que están en la lista, que jamás han ejercido ni siquiera la función pública, que no tienen ningún tipo de experiencia. Y por el otro lado tenemos los decanos de la USAC, la Universidad Rural, que se inclinan, como dice Carmen Aida, por Carlos Mencos, que es importantísimo recalcar que fue Contralor General y su gestión fue nefasta, llena de muchas críticas, no dio soluciones, y el actual subcontralor Sergio Pérez, que también no ha hecho ningún tipo de labor. Entonces realmente pareciera que estamos nuevamente en tierra de nadie, y que aquí en este grupo de la nómina de 6 no existe una gente capaz de poder fiscalizar este país. ¿Me puede contar usted un poquito cuál es su percepción ante este panorama, que es desolador realmente? Bueno, realmente lo que sí se esperaba es que la comisión optara por candidatos que efectivamente tienen una trayectoria distinta a los dos personajes que ya se mencionaron aquí, uno que ya fue contralor, el otro que es actual, es subcontralor. Hay personajes como Carlos Humberto Echeverría, que es auditor privado, digamos, él se dedica a su empresa, no tiene definitivamente la experiencia de estar en hacer función pública, que debe ser un dolor de cabeza. Y los otros 3 candidatos, como se escuchaba hoy en los pasillos, pues son relleno, porque aparentemente el Congreso ya tiene claro a quién va a poner, y parece que la balanza va por los que son responsables del que en Guatemala exista más del 20% de corrupción de los fondos de inversión pública, que esto, haciendo un ejercicio matemático ahí, en comparación con el presupuesto de inversión de 2013, que era de 14.000 millones de quetzales, son 2.967 millones de quetzales los que se pierden al año en Guatemala, que enriquece a unos pocos y empobrece a muchos, y nos tiene, pues precisamente relacionando con el programa anterior, con problemas de falta de liquidez para el Estado, de más corrupción, y actualmente, cuando hay un presupuesto que queda muy libre hasta que ONG se ejecuten plata, hoy más que nunca necesitamos de un contralor con dientes de verdad. Pero aquí pareciera, como decía Hugo Maúl, que la última pieza y engranaje es la Contraloría. Correcto. Y tienen todo para arrasar, Carmen Aida. Así es, totalmente. Yo diría que, de hecho, estaban amarradas. Por eso querían sacar la lista la semana pasada, para poder el fin de semana, entre el viernes y el fin de semana, armar todo el paquete completo. Pero sí, efectivamente, en este momento ellos van a necesitar de alguien que les cubra las espaldas con toda la ejecución bastante cuestionada que seguramente van a hacer del presupuesto, porque el presupuesto, tal como quedó aprobado, constituye un retroceso y contiene una serie de monstruosidades que nos está haciendo retroceder, no solo en las reglas del presupuesto, sino en cualquier pasito débil, frágil que hubiésemos dado en materia de establecer en Guatemala un régimen de transparencia. Pero veamos lo siguiente, no hay que responsabilizar única y exclusivamente a los comisionados.
En el movimiento Pro Justicia vemos que la comisión o las fuerzas que se movieron dentro de la comisión responden a todo un engranaje que funciona fuera de la comisión. Lamentablemente hubo decanos y el rector presidente de la comisión que cedieron en el último momento, porque ante los dos escenarios que había, precisamente integrar una lista con las características que se integró, o ir a declarar desierta la postulación, porque ¿cómo es posible que a lo largo de 8 días se pronunciaron contra la idoneidad de ellos y de la noche a la mañana sí se volvieron idóneos y sí se volvieron honorables por desgaste? Entonces, eso tenía que haber tronado, el proceso tenía que haber sido fallido e ir a una cosa nueva, porque lo positivo que había tenido esta comisión es que había un grupo de 9 personas, 9 comisionados independientes que estaban haciendo fuerza para evitar que se concretara lo que finalmente se concretó hoy. A mí hay una cosa, ¿verdad?, que me llama la atención. De la lista, solo 3 aspirantes pasan 50 puntos de 100, 57. En cualquier colegio básico no servirían ni para superar el curso, y los otros 3 se quedan en 40 y tanto. La pregunta es, ¿tenemos un baremo muy exigente o tenemos unos candidatos muy inútiles o muy poco cualificados, si lo queremos decir en términos más elegantes? Porque con un contralor que ya repite apenas saque 57 puntos, eso deja unas deficiencias, o estamos poniendo el perfil muy alto y los buenos no llegan. No sé qué interpretación puede tener. Yo creo que los deben haber muchos buenos. El problema es que ya el proceso de por sí de comisiones de postulación está tan desgastado que no invita a que los buenos vayan y compitan. Y entonces son los mismos que han estado participando. La tabla de gradación, que a mí me parece una de las mejores, creo, de las muchas comisiones que pude ver, donde hay un buen valor a la formación profesional, a la experiencia y demás, pero esto no fue sustentado en documentos. Miren, o sea, en el papel cabe cualquier adorno. Pero... hay una serie de problemas. No es que la gente, en términos generales, esté mal preparada en lo profesional o en lo académico para asumir un cargo. Digamos que a la hora de someterlos a una tabla de gradación como esa, pues obviamente la tabla pareciera ser muy exigente, pero el verdadero problema está en cómo se aplica esa tabla. Entonces tenemos varios problemas. Uno es que los aspirantes no saben hacer su expediente, entonces afirman cosas... Pero un contralor que repite que no sepa hacer su expediente, Carmen Aida, se da. No lo dudo, es sincera. Pero sí, no, porque hay unos que no lo saben hacer, otros que afirman cosas y luego se les olvida poner el medio de verificación. Luego está que es una trampa que califiquen en ternas o en grupos. Imagínense que ahora calificaron y no es no es coincidencia que los 3 hubiesen sacado 57. Buscaron esa coincidencia. La buscaron, eso fue premeditado, no puede haber sido coincidencia. Estamos ante un sistema que, al igual, aquí teníamos a Helen Mack hace algunas semanas y hablábamos justo de este tema, de cómo en el sistema de justicia las comisiones de postulación prácticamente no sirven de nada. Estamos exactamente ante el mismo sistema colapsado. ¿Y ahora qué hacemos y cómo lo reinventamos? ¿Se puede o no se puede reinventar, o simplemente nos acostumbramos a tener títeres políticos con el gobierno de turno en la Contraloría? Pues que de momento no se puede variar el modelo porque tiene raíz constitucional. Mientras no reformemos la Constitución, tenemos que seguir con el modelo. Y lo que sucede es que el modelo de comisiones de postulación se volvió ilegítimo y se volvió corrupto. Pero el modelo como tal era de los mejores que había en Centroamérica y en América Latina, porque imagínense que uno va a Nicaragua y ahí los magistrados dicen, yo vengo en representación del partido tal. O sea, este era un excelente modelo. Es un tema interesante volver a recalcar aquí en el noticiero. Se han creado universidades para graduar abogados o profesionales y tener una representación en estos votos tan importantes. Valentín, yo te iba a preguntar en esa línea, ¿por qué hacemos tanto barullo en los momentos de comisiones de postulación y ahora nos quedamos callados 4 años hasta que nos vuelva a salir la piedra en el zapato? Nosotros no. ¿Por qué estos 4 años que vienen, es decir, desde mañana, esperemos una semana que designen esto? No hay todo un cambio a esto, que ya está más, a esto y al de la justicia me refiero, que ya está más que claro que no puede seguir así.
Sí, aquí lo que hay que hacer es alzar la voz. O sea, no hay que quedarse ya en la comodidad ahí de solo observar, de solo cuestionar, porque lo que evidencia la semana pasada, las primeras 7 rondas de votación, es que estaba clarísimo esos dos grupos, ¿verdad? Uh-huh. Los que optaban por llevar gente que no ha hecho función pública y por lo tanto no están contaminados con actos de corrupción, y los que evidentemente buscan llevar personas que ya han estado ahí. Ahora, alguien tuvo que llamarlos y decirles que hoy debieran reunirse y hacer la lista. Esa es la impresión que yo tuve hoy en la mañana. Y cuando uno ve las declaraciones del presidente de la comisión, él casi llora y dice que nunca más va a participar en una comisión. Entonces tiene que haber fuerzas oscuras muy fuertes allá afuera que están dispuestos a mantener la corrupción en este país y que tienen el poder para obligar, creo yo, a la academia, a los representantes de los colegios, a que hagan una lista parecida a lo que pasó. Y es que al final estamos a pocos meses de un proceso electoral y que sin finiquitos no hay candidatos. Uh-huh. Y se está corriendo también el destino y la suerte de nuestros gobernantes para que no vayan a ir a parar a prisión en caso sean encontrados culpables. Pero pareciera que no hay una solución a este tema. No, es que miren, de momento no se puede impulsar, o sea, es inviable impulsar en este momento una reforma constitucional. Lo que sí se puede hacer es apostar por la legislación ordinaria y mejorar tanto como se pueda, pero siempre al final nos vamos a topar con que cualquier resquicio de subjetividad que haya en la aplicación de la ley va a ser aprovechado para meter ahí toda la arbitrariedad, toda la discrecionalidad que sea posible. Entonces, tiene razón Pedro, yo he oído que él tiene una crítica permanente en eso, pero hemos presentado propuestas. El Movimiento Pro Justicia presentó en el Congreso varias reformas a la ley de comisiones de postulación, luego de las experiencias del año 2009, 2010, y luego de ver cómo se comportaron las instituciones en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el 2011. La diputada Montenegro presentó las propuestas, es la iniciativa 4471. ¿Qué pasó? A los diputados no les interesó. Y los diferentes sectores nacionales dijeron, no, ¿qué es eso? ¿Cómo van a pedir 8 meses de trabajo para la comisión de postulación de Cortes? Ah, bueno, ahora todos querían que entrevistaran a 1027 candidatos. ¿Cómo? ¿En 2 meses? Entonces, cuando se presentó, todos nos dijeron, eso es una locura lo que ustedes están presentando. Después todo el mundo estaba diciendo, es que necesitamos más tiempo, es que necesitamos no sé qué. El conflicto de interés de los 26 comisionados que se postularon y fueron electos, la mayoría de ellos, nosotros propusimos en el artículo 17 la prohibición de que quien sea comisionado sea también aspirante. Entonces, ¿qué pasó? Sedecon, Alternativa Independiente y otros fueron a decir, esto es inconstitucional. Ahí están en los registros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Claro, ahora ellos dijeron, no, eso sí es conflicto de interés. O sea que hay posiciones disímiles. Se quiere cambiar muchas cosas de todo. Si el problema son las comisiones de postulación, es cambiar un artículo de la Constitución. No. O 2. Bueno. Es decir, no requiere, o 3, no requiere de un trabajo tan profundo. ¿No será que todos queremos, además de cambiar las comisiones de postulación, poner nuestra línea? Y evidentemente pasa como en el referéndum del 99, que de 16 artículos del Acuerdo de Paz nos fuimos a 52. Totalmente. Entonces eso no funciona. Se vuelve inviable. ¿Realmente hay una convergencia ciudadana por el cambio honesto o hay una convergencia ciudadana por el cambio que satisfaga mis intereses? Hay una propuesta ya de las dos universidades, Landívar, San Carlos y de Asíes, de tocar única y exclusivamente unos pocos artículos para la reforma del sector justicia desde la Constitución y particularmente las comisiones de postulación. Pero eso nos deja fuera la elección de Contralor. O sea que no es tan fácil de 1 o 2 artículos. Pero entonces, porque están regados. Yo aquí quisiera preguntarles a los dos, porque al final parece que todos los años, cada 4 años, volvemos a hablar del mismo tema y realmente no hay soluciones. ¿Este listado se puede impugnar en estos momentos o simple y sencillamente nos tenemos que conformar con que llegue lo que ya se supone que va a venir? Yo diría que es impugnable porque el mismo presidente de la comisión salió diciendo que esa lista se integró
porque había que hacer una lista, no porque fueran idóneos. Eso lo salió ya diciendo en todos los medios. 1. 2, a lo largo de todos estos días de votación, y deben estar las grabaciones en Guatemala Visible, muchos de los comisionados dijeron, yo no voto por el fulano porque no es idóneo, o no estoy seguro de su honorabilidad, y ahora están ahí. Entonces, digamos que podría Valentín al Congreso? ¿Qué queda? Digamos, conociendo cómo funcionan las cosas, el sistema en Guatemala, o sea, se podrían impugnar y toda la cosa, pero yo lo que creo es que esto ya está hecho. Lo que hay que hacer a partir de ahora es buscar esos mecanismos de cómo mejorar esto. Hay que decir que estas comisiones no tienen el respaldo ni económico ni técnico del Estado, del gobierno. Es la otra cosa. Esta comisión de Contraloría, por ejemplo, hasta hace 3 semanas funcionaban con sus propios recursos. Ellos se pagaban la comida día. Así es. Entonces, un local menos un personal idóneo para hacer reclutamiento, porque ahí lo que están haciendo es reclutando personal que combate la corrupción. Yo no creo que ellos sean expertos en ese tipo de cosas. O sea, aquí la institución, yo estoy tratando de ver de que no es necesario reformar la Constitución, sino más bien crear una institucionalidad más sólida y con menos intereses, ojalá sin ningún interés, pero que apliquen esa tabla de gradación como tal. Creo que eso nos puede resolver la vida. Bueno, hemos llegado al tiempo, Valentín y Carmen, hay muchas soluciones. La pregunta de un ciudadano como yo, analfabeto en muchos temas, sería, pues si ya han elegido 6, ¿por qué no hay un sorteo? Si es el modo más aséptico, un sorteo, y le toque al que le toque, lo ejerce, con lo cual no habría ningún compromiso político. Aquí tal vez una cosa importante es que los 158 representantes de Guatemala, ahora sí los diputados, ojalá hagan esa propuesta. O sea, bueno, también, pues ahí tiene, si usted y yo y muchos como ciudadanos nos vamos desde mañana al Congreso y pedimos un sorteo, ya han seleccionado, ¿por qué nadie tiene que elegir? Un sorteo, si son idóneos, que se sortee. ¿Han visto ustedes cómo nos han clavado los impuestos? Ahora acaban de ustedes ver cómo nos van a clavar el Contralor y otras que no echamos atrás para que lo vean. Repetimos, si usted no es un ciudadano activo, usted sufrirá las consecuencias de los políticos abusivos y corruptos y de un sistema que hay mucha gente, son pocos, pero algunos son, que no quiere que cambie bajo ningún concepto porque lo enriquece y lo hace más devorador a costa suya y mía. Valentín y Carmen Aida, muchísimas gracias. Doña Silvia, sin más, nos vamos a deporte. Así que tengan feliz martes, si lo pueden tener después de estos 2 comentarios, pero sobre todo piensen qué van a hacer hoy. Bueno.